¿Alguna vez has sentido que alguien en tu propia familia te estaba sonriendo al frente, pero te apuñaló en la espalda cuando te volviste? No es ningún sentimiento. Es como si el piso saliera bajo tus pies, como si vivieras en una casa llena de paredes, pero sin ningún refugio real. Y cuando esta traición proviene de donde menos lo esperas, deja marcas que incluso el tiempo tiene el coraje de borrar. Lo digo porque lo viví. Y no fue con un vecino, un compañero de trabajo o un conocido. Estaba dentro de mi propia casa, con personas que deberían protegerme. ¿Quién se sentó conmigo en la mesa? Rezaron conmigo y, sin embargo, escondieron un secreto que destruyó todo lo que creía. Todo comenzó en la estela de mi padre, un momento que ya era pesado en sí mismo, pero que resultó mucho más que la muerte de un hombre. Fue allí donde me di cuenta de que había un extraño silencio entre los ojos de la familia. ¿Sabes ese tipo de silencio que grita? Eso dice más de lo que dijo cualquier palabra. Fue eso. Y en medio de los abrazos de llanto y forzados, escuché lo que no debería. Un comentario susurrado entre dos tías de mi esposo, hablando de la herencia, sobre un nombre que no debería estar allí en la voluntad. Y ese nombre era mío. En ese momento me congelé, porque nunca supe ninguna voluntad. Nunca escuché a David, mi esposo, comentar sobre ninguna herencia. Mucho menos imaginé que mi nombre podría estar involucrado en él. Fue entonces cuando la duda comenzó a correr adentro. No quería creer que el hombre que construí una vida estaba ocultando algo tan serio, pero cuanto más cavaba, más encontraba. Viejas mentiras, acuerdos familiares, documentos ocultos y una verdad brutal. Todo lo que su padre había dejado había cambiado. Y alguien, dentro de la familia, lo había hecho desde mi espalda. Y fue en este punto que todo comenzó a desmoronarse. Me di cuenta de que era la pieza incómoda, la presencia no deseada, que para ellos solo era un detalle que podía borrarse con una firma. ¿Y sabes lo que más duele? No era el dinero, no fue la herencia, fue la forma en que todos aceptaron la mentira como verdad y me pusieron como culpable, como si hubiera manipulado todo, como si yo fuera el villano. Ni siquiera David me defendió, prefería el silencio, prefería a su madre. Y allí entendí que estaba solo. Camila fue todo para mí, mi confidente, mi fuerza. Cuando mi madre falleció, ella me cuidó. Confié en ella con los ojos cerrados, y cuando dijo algo sobre su madre, lo creí sin pensarlo dos veces. No fue solo porque ella era mayor o con más experiencia, fue porque ella vio cosas que tomé para ver. Tenía este radar para mentir, esta sensibilidad para darse cuenta cuando algo no superó. Y desde el principio dijo, no estás siendo aceptado, te están tolerando porque necesitan seguir el ritmo. Solo yo no quería escuchar eso, quería creer que era exagerado, que con el tiempo todo encajaría, que la familia de David solo necesitaba conocerme mejor, pero la verdad es que nadie estaba tratando de conocerme, solo me estaban analizando, esperando mi primer error de usar contra mí. La transformación que sucedió en mí comenzó justo cuando dejé de luchar para complacer y comencé a observar. Y con cada gesto frío, con cada comentario cruzado, con cada elección que me colocaron a un lado, el chip se estaba cayendo. La verdad escondida detrás de esa familia perfecta era sucia, pesada y llena de interés. No hubo fianza. Hubo un contrato. No hubo bienvenido. Hubo cálculo. Y cuando me di cuenta de que David estaba mucho más alineado con los intereses de su madre que con los míos, todo lo que creía colapsaba, porque entramos en una boda creyendo que construiremos una vida para dos. Solo en mi caso, siempre ha habido tres, y solo me di cuenta demasiado tarde, el día que llevé todas las pruebas a un abogado y le dije todo lo que estaba sucediendo. Era como si hubiera roto una cadena que me había mantenido durante años. Temblé, lloré, pero dentro de mí algo gritó, ahora es tu turno de ser escuchado. Y fui, por primera vez fui. Y el más triste era darse cuenta del tamaño de la manipulación que hicieron con el nombre del padre. Pulk, ese hombre tan frío como era, nunca habría dejado el nombre de la nieta fuera de la voluntad original. Sí, mi hija también fue borrada de la herencia, un niño, y eso me reveló de una manera que ninguna traición me había revelado antes. La sensación de ver que el nombre de su hija se corta de un documento para puro capricho,
y venganza de aquellos que no lo aceptan, esto no tiene explicación. No hay ningún argumento que justifique. No tiene religión, tradición o excusa familiar que apoye este tipo de maldad. Y ahí es donde entiendes. Algunas personas no solo quieren excluirte, sino que quieren que te sientas culpable por existir. Y por eso me detuve en silencio, porque el silencio cayó enfermo, me eliminó. Y durante mucho tiempo acepté este lugar de invisible, porque no quería confusión, porque pensé que mantener la paz era más importante que posicionarme, pero no lo es. La paz forzada es prisión. Y estaba atrapado en un entorno en el que me acusaron incluso por lo que nunca hice. Cuando el proceso comenzó a caminar, cuando los documentos comenzaron a analizarse, fue como encender una luz en una habitación llena de moho. Todo comenzó a parecer oculto. El reconocimiento de empresas adulteradas, la firma que claramente no era mi padre, en la ley. La fecha del testamento cambió días antes de su hospitalización. Era imposible decir que esto era una coincidencia. Todo fue construido con cuidado, fríamente, para parecer legítimo. Y sin embargo, juraron que estaba inventando, que quería destruir a la familia. Pero la verdad es que esta familia había sido destruida durante mucho tiempo. Solo ahora, alguien había decidido mostrar los escombros. El verdadero cambio ocurrió cuando la corte comenzó a escuchar. Cuando finalmente, alguien externo vio lo que había estado diciendo durante meses y dijo, esto debe ser investigado. En ese momento, David cambió el tono. Traté de hablar. Dijo que era lo de una madre que no sabía nada, pero luego llegó tarde. La confianza que tuve por él murió el día que dejó que su madre me humillara sin reaccionar. Y a partir de ahí, todo lo que dijo sonaba como otra excusa. Ya había entendido. ¿Quién está en la pared mientras estás herido? Ya ha elegido un lado, y no era tuyo. Camila fue quien me abrazó durante todo esto. Ella vio mi desesperación, mi vergüenza, mi ira contenía. Ella me recordó quién era antes de callarse, y fue ella quien me dijo, no dejes que este dolor se convierta en veneno, lo convierte en fuerza. Lo tomé como un mantra. Cada humillación que sufrí se convirtió en combustible para mi decisión, y decidí seguir, con el proceso, con la verdad, con dignidad, y con cada victoria que vino, poco lo que sea, sentí que algo en mí reconstruyó. No se trataba de dinero, se trataba del respeto que intentaron tomar. Y cuando comenzó a llegar el reconocimiento, incluso si es discreto, incluso si se vela, fue como respirar después de años de ahogado. La gente que una vez silencio comenzó a hablar. Comenzaron a decir lo que sabían. Los colegas de David, el personal del notario, a un primo lejano de él, cada uno trajo una pieza, y cuanto más llegaron las piezas, más claras serán el dibujo de lo que realmente sucedió. Y más absurdo parecía todo lo que toleraré durante tanto tiempo. David se fue. Dijo que siempre estaba a la defensiva, que vivía creando un problema con su madre. Y luego comenzaron las peleas pesadas. ¿Y adivina a quién ventilé todo? Con Camila. Ella era el único lugar donde todavía era un pequeño piso. Fue con ella que podía quitarme la máscara, decir qué estaba tragando en silencio. Porque en interiores, si abrí la boca, se volvió culpable. Si lloraba, era drama. Si estaba en silencio, era indiferencia. Nada de lo que hice parecía bien. Y fue en este clima donde la relación con David realmente comenzó a desintegrarse. Lo que más me destruyó fue ver cómo se repitió, palabra por palabra, lo que dijo su madre. Era como si estuviera discutiendo con ella, pero usando su voz. Ella habló, él absorbió, y luego se vertió en mí como si fuera su pensamiento. Y eso me dolió más que cualquier discusión. Porque una cosa es que peleas con alguien que tiene una opinión propia. Otra cosa es luchar con un eco. Y se convirtió en esto, un eco de la voluntad de la madre. Cuando intenté mostrar cómo interferían sus actitudes con nuestro matrimonio, dijo que quería ponerlo contra su familia, como si yo fuera la amenaza, como si quisiera dividir lo que nació dividido. Y Camila escuchó todo, siempre paciente, siempre firme, siempre con ese aspecto de aquellos que ya sabían dónde se detendría, y fingí no saberlo, porque todavía estaba atrapado con esa tonta esperanza de que el amor pudiera superar todo. Pero el amor no sobrevive donde hay omisión. El amor no apoya ser comparado todo el tiempo con lo que su madre haría mejor.
Y fue en este punto que comencé a repensar todo. Mis días se convirtieron en un campo minado. No sabía si la siguiente palabra que hablé generaría otra explosión. Hubo días en que el silencio entre nosotros era tan gritando que preferiría salir de casa que tener que cruzar con él en el pasillo. Y cuando comienzas a evitar quién debería ser tu pareja, es porque algo ha muerto allí. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa. Dejé de intentarlo, porque entendí que no se trataba de ganar una disputa con la madre. Se trataba de él nunca me eligió. Se trataba de una mentalidad de sumisión a la figura materna que vino ante mí y, incluso después del matrimonio, nunca dejaba de dominar su vida. Era un hombre adulto, pero emocionalmente apegado a una estructura que requería obediencia en lugar de opinión, y volví la incomodidad por tratar de mostrarlo. A partir de ahí, comencé a mantener documentos, a cupones separados, para escribir detalles, porque sabía que una hora estallaría la bomba, y cuando estallé, quería estar listo, y estallar. El día que me convocaron para testificar fue el fusible. La justicia comenzaba a desenterrar lo que intentaron enterrar con sonrisas y abrazos falsos. La familia entró en shock. La madre, la ley envió un mensaje diciendo que quería manchar su nombre. David me amenazó con la separación. Y fue entonces cuando me di cuenta de cuánto les preocupaba la imagen. Todo era fachada. No se trataba de justicia, no se trataba de la verdad, se trataba de control, sobre mantener su apariencia intacta. Incluso si fue detrás de él, había mentiras, traiciones y un patrimonio teñido de falsedad. Y cuanto más presionaron, más estaba seguro de que estaba en el camino correcto. Porque los que no deberían temer, pero estaban desesperados, comenzaron a mover los palillos, intentaron silenciarme con acuerdos, con chantaje emocional, con amenazas veladas. Dijeron que esto iba a terminar con David, que la familia nunca me perdonaría de nuevo. Pero ya no quería perdonar a nadie que nunca me quiera. Quería justicia, quería reconocer todo lo que se hizo en las sombras, y más que eso, quería mi paz, porque viví durante años en la guerra dentro de una casa que llamaron hogar. Pero en medio de todo este caos, algo sucedió que no esperaba, algo que me desmanteló. Camila comenzó a alejarse. Primero fue sutil, respuestas cortas, llamadas sin nombre, consejos más neutrales. Luego vino el silencio y luego, de la nada, dejó de hablar conmigo, como si hubiera hecho algo imperdonable. Y durante días me pregunté qué había sucedido, hasta que una amiga común me dijo que había sido llamada para hablar con David, solo. Y después de eso, ella cambió conmigo por completo. Me dolió más que la traición de cualquier madre, porque Camila era mi refugio seguro. Fue el único que lo sabía todo, cada dolor, cada detalle, y ella solo le dio la espalda, sin explicación, sin mirar atrás. Eso fue un ruido sordo, porque cuando la última persona en la que confía gira la cara, es como si todo el sistema de defensa se desmoronara. Me sentí solo, de una manera que nunca antes había sentido, y eso me hizo pensar en todo de nuevo, en cada decisión que me trajo allí. Y por primera vez, me preguntaba si estaba siendo fuerte o solo estaba tratando de sobrevivir en un campo donde todos querían verme caer. Fue en este momento que tuve que mirarme en el espejo y preguntarme, ¿hasta dónde llegué? ¿Cuál era el límite entre luchar por la justicia y perderse tratando de demostrar quién era para las personas que habían decidido que era culpable desde el principio? Un día, involuntariamente, vi un mensaje de Camila en mi teléfono celular. Envió mal. Fue pro David. Simplemente dijo, ella está casi en el lugar. Él puede manejar un poco más. Mi mundo se volvió. Me quedé unos segundos mirando la pantalla sin poder entender lo que eso significaba. Era como si mi cerebro estuviera tratando de encontrar otra explicación, cualquiera que fuera menos cruel, pero no tenía. Era lo mismo. Esa frase simple y seca tomó el piso debajo de mí con una frialdad que ni siquiera en mis peores pesadillas que hubiera imaginado. Ella no solo se había alejado, ella estaba involucrada. Y peor, era parte de algo más grande que hasta ese momento ni siquiera tenía el tamaño del tamaño. Ese mensaje terminó con cualquier ilusión que todavía mantuve, todo lo que confiaba, todo lo que le dije, cada lágrima, cada duda, cada plan que compartía pensando que era seguro,
Me había convertido en municiones en manos de las personas que querían desmantelarme. Era como ser empujado en un agujero, donde la traición no estaba hasta un lado. Vino de todos. Y ahora también vine de quien llamé a una hermana. Fue entonces cuando comencé a entender que lo que estaba sucediendo no era solo una disputa familiar. Fue un juego, un plan, frío, calculado y milímetro construido. Y yo era la pieza más vulnerable dentro de él. Pasé días incapaces de reaccionar. Caminé por la casa con esa frase en mi cabeza. Ella está casi en el punto. ¿Qué significaba eso? ¿En el punto de qué? ¿En volverse loco, para rendirse, ser descartado? ¿Y cuánto tiempo estuvo pasando? Eso fue lo que más me consumió. ¿Cuánto de mi vida fue observada, controlada, manipulada sin que yo me diera cuenta? Y lo que todo estaba sabiendo que mientras pensaba que me estaban escuchando, estaba siendo monitoreado, y que mi sufrimiento no era empatía en nadie, causó satisfacción, porque cuanto más conmocionado era, más fácil sería desacreditarme. Píntame como lo desequilibrado, la mujer emocional, el que no admite la presión, el que siempre está al borde de un colapso. El cambio dentro de mí fue brutal. Dejé de intentar explicarme, dejé de justificar las reacciones para suavizar mi dolor para no parecer exagerado. Empecé a protegerme, observar todo fríamente, para tratar cada gesto de ellos como evidencia. Ya no era la mujer tratando de salvar un matrimonio. Era una persona rodeada de enemigos, dentro de su propia casa, y necesitaba actuar con estrategia. Ya no podía pagar el inocente. Querían destruirme, y ahora lo sabía con todas las cartas. Empecé a revisar conversaciones antiguas con Camila, mensajes, audios, incluso conversaciones en las que me animó a abrir cierta información, como quién parecía estar apoyándome. Solo ahora todo tenía sentido. Ella le estaba cosechando todo. Ella era el canal, y todo lo que confiaba con los ojos cerrados ahora era parte del arma utilizada contra mí. Y cuanto más encendí los puntos, más clara es la verdad oculta detrás de ese repentino pacto entre los dos. Fue un acuerdo, un pacto, y todo indicaba que tenía que ver con el divorcio. Sí, querían que me rompiera, Puedo salir de la casa por mi cuenta, puedo entregar la guardia de mi hija, puedo aceptar lo menos de lo correcto para mí a cambio de la paz. La vieja táctica provoca hasta que la víctima reacciona y luego usa esta reacción contra ella. Solo que no funcionó, porque dejé de reaccionar. Empecé a actuar. Busqué asistencia legal especializada, las personas que sabían cómo lidiar con este tipo de manipulación emocional y patrimonial. Y por primera vez, me preparé para una guerra, no emocional sino estratégica, frío, documentado, porque entendí que en este juego solo gana a quienes se mantienen hasta el final. La consecuencia de todo esto fue aislamiento. David se convirtió en un extraño. La suegra comenzó a fingir que ni siquiera existía. Y Camila, ella fingió arrepentirse, enviar mensajes tratando de revertir el juego. Dije que había interpretado mal, que todo fue un malentendido. Pero ahora sabía cómo identificar cuando alguien estaba tratando de ganar tiempo, y ella solo lo quería. Es hora de tratar de limpiarse, borrar rastros, solo que era tarde. Lo tenía todo. Y más que prueba, tuve el impulso perdido para romper con esa estructura enfermiza de una vez por todas. Su mentalidad era clara: controlar, silencio, empujar la culpa sobre mí. Solo se había convertido algo dentro de mí. Ya no tenía miedo, sin ira. Me sentí concentrado. Una especie de frialdad lúcida que nace cuando entiendes que tu vida vale más que cualquier apariencia. Y fue con esa fuerza lo que seguí, con decisiones cada vez más firmes, con una estrategia que fue más allá de la defensa. Quería que saliera la verdad, que todos vean quiénes eran realmente las personas detrás de las sonrisas familiares. Y eso comenzó a suceder. Los documentos comenzaron a ser cuestionados. El nombre de la hija de David con un ex apareció en un hecho, incluso sin que ella nunca viviera en la casa. Un préstamo en nombre del padre, en la ley que, según el análisis del experto, nunca fue firmado por él. Y una transferencia bancaria realizada el día después de su hospitalización, sin consentimiento, sin explicación. Poco a poco, la verdad estaba ganando espacio, no porque alguien confesara, sino porque la mentira, cuando se presiona,
comienza a romperse. Y cuando se rompe, todo se ha escondido durante años, pero lo más impactante fue aún por venir, porque en medio de este cambio recibí una llamada de un nombre que había sido olvidado durante años, una mujer, vinculado directamente al pasado del padre, una llamada que me hizo temblar, y eso abrió la puerta a una verdad mucho mayor de lo que imaginaba, una verdad que no implicaba solo herencia, matrimonio o traición, identidad involucrada. Y eso cambiaría todo, incluso lo que pensé que sabía sobre mí. Confronté a ambos. Al principio negaron, luego vinieron con excusas. Dijeron que se trataba de otra cosa, pero ahí lo sabía. La traición no fue solo emocional. Ella estaba completa. Mi hermana, con mi marido. No necesitaba evidencia adicional. Su cuerpo habló por sí mismos. La incomodidad, las miradas cruzadas, el nerviosismo mal disfrazado. Lo que fingí no ver durante tanto tiempo, ahora estaba abierto. Y la sensación era como si hubiera sido borrado de mi propia historia, como si todo lo que construí hubiera sido desmantelado por aquellos que deberían protegerme. Ese mensaje no fue un resbalón, fue un mensaje, una provocación que se deslizó por accidente y expuso lo que habían estado escondiendo de una manera sucia, silenciosa y estratégica. Duele admitir, pero Camila tenía acceso a todo. Ella conocía mis dolores, mis inseguridades, mis límites. Ella sabía dónde y cómo alcanzarme. Y David siempre supo cuánto significaba para mí. Lo que hicieron no fue solo traicionar un vínculo, fui a destruir una base, romper con una confianza que vino de la infancia. No solo perdí una boda, perdí a la única persona en mi familia que pensé que nunca me daría la espalda. El impacto fue tan grande que pasé días incapaces de abrir mi boca. Miré en el espejo y ya no reconocí quién estaba allí. Era como si hubieran destrozado mi nombre, mi identidad, mi fuerza. Y esto es cuando comienza la transformación. No porque lo quieras, pero porque tú o tú cambian o desapareces. Tuve que reconstruir mi mentalidad desde cero. Deja de preguntar por qué y comience a preguntar ¿qué hago con eso ahora? Porque continuar buscando justificación para la maldad de los demás solo te hace sangrar más. Y la verdad oculta que salió en esa confrontación me llevó a dudas. Estaban juntos. No sé desde cuándo. No sé qué tan lejos, pero lo fueron. Y eso lo explicó todo. Las conversaciones en secreto, las ausencias calculadas, su distancia después de un tiempo. Todo equipado con claridad brutal. Lo que vino más tarde fue un efecto dominó. La familia comenzó a dividirse. Algunos se llevaron partido con él, otros se callan. Los que una vez me llamaron nuestra chica, ahora me trataron como una molestia. Y en medio de este desglose llegó una carta, de alguien que no esperaba, la mujer que me llamó días antes. Ella era del pasado de su padre. Más que eso, ella era la mujer que amaba antes de ser obligada a casarse con la madre de David. Y en esa carta, escrita a mano, reveló algo que se movió con toda la estructura de esa familia. Ella dijo que tenía un hijo con su padre, un niño que nació antes del matrimonio oficial con su esposa actual. Este niño nunca fue reconocido, estaba escondido, creado lejos, y el más impactante, el padre, in-law, había dejado una frente antes de la actual, donde este hijo perdido fue citado como heredero. Un documento legítimo, realizado antes de los cambios que la madre de David lo obligó a firmar en el hospital. Un documento que cambió todo. La línea de herencia, el derecho a las propiedades, el reconocimiento de un viejo error cubierto por décadas. Era más que dinero. Fue cierto, enterrado con el tiempo. Y ahora esta verdad regresó con nombre, fecha y una firma auténtica. Fue en este punto que entendí la dimensión real de lo que estaba enfrentando. No era una simple disputa de bienes. Era una red de secretos mantenidos por orgullo, conveniencia y miedo. Y yo, al revolver esta avispa, me convertí en el objetivo. No solo querían deshacerse de mí, querían silenciar quién estaba demasiado cerca de la verdad. Porque si este niño fuera reconocido legalmente, toda la estructura de herencia cambiaría. Y todo lo que la madre de David construyó en base a la manipulación grosera, lo sabían. Entonces hicieron lo que hicieron. Por eso necesitaban que perdiera el control. Entonces necesitaban aislarme,
desacreditar mi palabra. La consecuencia de la carta fue inmediata. El abogado que se encargó del proceso pidió tiempo para reevaluar los documentos. El juez determinó un análisis paralelo. Y mientras tanto, la presión aumentó. Las llamadas comenzaron, las amenazas, el intento de pintarme como un oportunista, una mentirosa, una mujer amarga. Solo ahora estaba firme. Ya había perdido todo lo que me hizo dudar. Y cuando no tienes nada más que perder, ves una claridad que no tenías antes. Y ahí es cuando sucedió lo inesperado. Recibí una notificación de la corte, no en el proceso de herencia, sino a solicitud de guardia unilateral. David afirmó que yo era emocionalmente inestable, que estaba poniendo en riesgo al niño. ¿Y la base de la acusación? Conversaciones editadas, grabaciones manipuladas, testimonios comprados, todo diseñado de antemano. Habían estado usando mi caída durante mucho tiempo, y ahora, con la confianza de Camila, tenían todo lo que necesitaban en la mano para tratar de destruirme de una vez por todas. El dolor de ver que mi nombre fue atacado a ese nivel fue sofocante, pero no volví. Presenté evidencia, testigos, documentos, mostré el contexto, manipulación, el intento de alienación parental, y gradualmente la verdad estaba ganando espacio. El juez se dio cuenta de la inconsistencia, pidió un análisis psicológico completo de ambos, y fue en este proceso que por primera vez alguien escuchó mi versión con cuidado, sin cortes, sin filtro, y más que escuchar, creyendo, como sospechaba que la madre que estaba destruyendo mi casa era la mujer que me abrazaba todas las noches, llorando conmigo. Camila sabía sobre mi dolor. Ella usó cada uno para desestabilizarme. No necesitaba levantar la voz o discutir. Ella solo apretó los puntos correctos, me hizo dudar de mí mismo. Dije que estaba exagerando, que mi cabeza era pesada, que me alejaba de las personas que me amaban. Y yo creí, porque ella fue la que dijo. Ella, que sostuvo mi mano en el funeral de nuestra madre. Ella, que me vio crecer. Ella, que sabía exactamente cómo hacer que parezca que todo era para mi bien, mientras cosía mi caída a mis espaldas. El registro realmente cayó cuando me di cuenta de que mi fragilidad era comida para ella. Cada vez que regresaba de una discusión con David Devastated, fue ella quien me dijo que fuera tranquila, así que no explote, así que pienso en mi hija. Pero al mismo tiempo, ella fue quien le dijo las cosas que dije en mi momento más vulnerable. Ella fue la que pasó mis palabras, distorsionada, para alimentar la trama que yo era inestable, sin control, y se convirtió en un arma en sus manos. Comenzaron a usar mis propios estallidos como prueba contra mí. La peor parte es que me tomé el tiempo para darme cuenta de que esto era manipulación, porque cuando se trata del exterior reconocemos más fácilmente, pero cuando se trata de adentro, de alguien que amamos, nos resistimos a ver. No quería aceptar que mi hermana estuviera involucrada con mi esposo. No quería aceptar que todo lo que le dije era una estrategia de guerra. Pero después de ver el mensaje, después de enfrentar ambos, dejé de buscar una explicación. Ya no me importaba si era premeditado, si era gradualmente, si era por ira, envidia o conveniencia. El hecho fue lo que pasó, y el impacto de esto no se resuelve con una conversación o una disculpa. Hay algo que se rompe. Y no vuelvas. Fue en este punto que la palabra reiniciar comenzó a tener sentido, pero no tan hermoso, inspirador. Fue un comienzo forzado, doloroso, un nuevo comienzo impuesto por personas que me quitaron todo y aún intentó convencerme de que el culpable era yo. Y lo que más me marcó fue el silencio de otras personas, personas que sabían, que vieron, que se dieron cuenta y no pretendían. El miedo a confrontar a la matriarca, la madre intocable, la ley, hablaba más fuerte. El miedo a ser pagado a David, con el nombre de la familia, con negocios. Era más fácil verme como una mujer desequilibrada que aceptar que el problema siempre ha sido la estructura podrida que ayudaron a apoyar. Y fue en este silencio que una verdad oculta comenzó a destacarse. Esa mujer que envió la carta, que habló sobre el hijo olvidado de su padre, me envió una segunda correspondencia, un sobre simple sin remitente visible, dentro una foto vieja, de un hombre con una cara muy familiar, y junto a él, mi madre, joven, muy joven.
La fecha en la parte posterior indicó que esa foto fue tomada 2 años antes de mi nacimiento y, en una pluma azul, solo una oración. No todo es como piensas. Me tomó el aire. Pasé días tratando de demandar eso. La contacté de nuevo. Requerí respuestas. Y gradualmente estaba liberando los hechos. Dijo que el padre de David, la ley, tuvo 2 hijos fuera del matrimonio. Uno de ellos era ese hombre de la carta, y el otro podría ser alguien mucho más cercano. Ella dudó antes de decir, pero terminó diciendo: tu madre y él se conocieron en primer lugar, antes de que desaparezca embarazada, antes de que una familia lejana la recibiera. Hay más en esta trama de lo que piensas. Mi cabeza explotó. No tenía sentido, o tenía demasiado sentido. Crecí escuchando que mi padre se había ido. Nunca quise saber de mí. Mi madre nunca habló de él. Él solo dijo que era un tema cerrado, y acepté esta versión durante años. Pero ahora, todo indicaba que mi origen estaba entrelazado con esa familia de una manera que nunca imaginé. Y eso cambió todo, porque si se confirma, eso me haría relativo, hermana, media hermana, de David. El shock era tan grande que estaba enfermo. Tuve una crisis. Terminé en el hospital. Mi cuerpo no pudo soportar el peso del descubrimiento. Mi vida, que ya estaba al revés, se convirtió en espiral. Y por primera vez ni siquiera sabía quién era. Era mucha información, mucho peso. Se revelaba mucha suciedad acumulada a la vez. Y peor, sin nadie a mi lado. Yo estaba solo, literalmente solo, porque ¿quién debería haberme defendido? Me vendió. ¿Quién debería haberme protegido? Me descartó, pero no me di por vencido. No pude, para mí, para mi hija, para la verdad. Empecé a correr después de todo. Hice pruebas, investigué los registros, fui a donde mi madre fue bienvenida en los años que desapareció embarazada. Y cada puerta que abrí, un pedazo más de mentira clasificada. Encontré personas que confirmaron su relación. Encontré un trabajador social de la época, ya anciano, que estaba encantado de verme. Dijo que siempre supo que la historia todavía iba a aparecer, quien mantuvo notas durante años, con la esperanza de que algún día alguien preguntara. Y ahí estaba yo. No hice un escándalo, no lloré frente a ellos. Empecé a reunir pruebas, conversaciones, mensajes, transferencias, y lo llevé directamente al abogado. Cuando supieron que había pedido divorcio e incluí todo en el proceso, llegó tarde. El juego que establecieron durante años comenzó a desmoronarse, y fue rápido, porque una cosa es manipular palabras, controlar la narrativa, difundir rumores. Otra es tratar con documentos, firmas, registros. La mentira puede caminar mucho tiempo, pero no sobrevive cuando encuentras a alguien dispuesto a ir al final con la verdad. La reacción de David fue exactamente lo que esperaba. Conmoción, luego ira, luego desprecio, como si lo hubiera traicionado, como si fuera la víctima, como si fuera absurdo. Quería alejarme del hombre que se acostó conmigo mientras construía una vida paralela con mi hermana. Pensó que iba a retirarme, que era solo otra amenaza. Eso, como las otras veces, iba a ceder en el último minuto, pero no me cedí. Estaba cansado de vivir bajo tensión, ser juzgado por respirar y al mismo tiempo tener que sonreír para mantener las apariencias. La diferencia ahora era que ya no tenía dudas. Sabía con quién estaba tratando. Y aún más, sabía exactamente quién ya no quería ser. La consecuencia fue inmediata. El silencio dentro de la casa se convirtió en una guerra fría. Comenzó a ignorarme por completo, pero detrás de escena, porque así es como funcionan, comenzó a articular. Intentó transferir valores que estaban en su nombre a cuentas externas. Trató de cambiar el nombre de la escuela de nuestra hija, como si quisiera sacarla del centro de todo. Y lo que no sabía era que cada movimiento de él estaba siendo acompañado. Ya no estaba solo, y eso lo molestó, porque perder el control es lo que más asusta a los que siempre lo ha alimentado. La madre, en la ley, hizo un punto de aparición. Vino con ese tono cínico y típico de ella, diciendo que todo podría resolverse con una conversación. Estás actuando con mucho rencor, así que, piensa en tu hija. Este tipo de frase dicta con esa voz baja y calculada, como quien parece preocupado, pero solo está tratando de desarmarlo. Lo miré a los ojos, y por primera vez hablé con todas las letras. La dama ya no me asusta.
Ella fue cambiada, porque siempre me ha alimentado de mi miedo. Siempre supe que mientras tratara de ser aceptado, ella tendría poder sobre mí. Pero ahora eso había terminado. Camila no dijo nada. Desapareció. Debe haber recibido instrucciones de no entrar más, o simplemente entendió que el teatro ha terminado. No tenía mensaje, ni disculpas, ni ningún intento de reparar. Nada. Y eso lo dice todo. Muestra que lo que sucedió nunca fue un amor real. Era conveniencia, interés, desequilibrio. Tenía acceso a la parte más vulnerable de mí y eligió usarla como arma. No puedes perdonar a los que te atraparon mientras te ofreces. No fácilmente, no con conciencia limpia. En la corte las piezas comenzaron a encajar. La voluntad adulterada, la omisión del nombre del hijo olvidado, la carta de la mujer del pasado, los registros que conectaron a mi madre con el padre. Y finalmente, el descubrimiento más brutal. Mi registro de nacimiento contenía signos de cambio, pequeñas cosas que solo se identificaría una experiencia cuidadosa, pero estaban allí. El certificado original de mi madre señaló otra dirección de nacimiento, un hospital diferente, una fecha ligeramente cambiada, como si hubieran hecho todo lo posible para dificultar cualquier proyección, pero no pudieron. El abogado que se ocupó de mi caso sugirió una prueba genética. Eran días de insomnio. No por la duda, porque en el fondo ya lo sabía, pero por lo que significaba. Estaba cruzando una línea que una vez cruzada no habría regresado. Era para nombrar la herida, y yo hice la prueba. El resultado llegó semanas después, con una carta sellada. Lo abrí solo en el auto. El mundo se ha detenido por unos segundos. La confirmación fue clara, simple, brutal. Era una hija biológica del hombre que pasó mi vida ignorándome. El mismo hombre que construyó todo sobre una mentira, que permitió que su esposa me tratara como un enemigo, que vio que mi matrimonio se hundía y estaba en silencio, todo para preservar su secreto. El impacto de esto no fue solo personal, era estructural. Legalmente me puso como una heredera directa, cambió la línea de sucesión, el proceso de intercambio cambió su historia familiar, y fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra. No más silencio, ahora explícito. Intentaron rechazar el examen. Dijeron que forjé, apelado. Eran agresivos. Ingresó con una orden judicial. Intentaron sacar a mi hija de mi hija nuevamente. Usaron todos los dispositivos que tuvieron que intentar ahogarse, pero no pudieron, porque ya no era emocionalmente frágil. Estaba consciente, y la conciencia, cuando madura, se convierte en un arma. Gire el escudo. Girar la dirección, y en ese momento entendí lo que me había mantenido vivo. No era la esperanza de reconciliación, era la necesidad de justicia, en verdad, no solo para mí, sino por todo lo que me vi obligado a tragar en nombre de la paz. La verdadera transformación ocurrió cuando dejé de tratar de ser entendido por aquellos que solo saben cómo usar el silencio como castigo. Cuando acepté que no todas las familias merecen el título que lleva, esa sangre, sin verdad, no significa nada, y que a veces la peor parte es no averiguar quiénes son los demás, descubrir quién era mientras intentaba caber en espacios que nunca fueron tuyos. Después de que todo sucedió, Dona Lucía vino a mí. Ella lloró. Dijo que nunca me odió. Solo quería protegerme, pero no sabía cómo advertirme sin mirarme me estaba atacando. Ese día, vi todo con otros ojos. No me enfrentaba a la misma mujer que siempre me miraba cantar, que interrumpió mis frases con una mirada dura, que convirtió el ambiente de la casa en una extensión de su control. Por primera vez, vi a una mujer rota, y no roto por mí, pero por todo lo que vino antes, por todo lo que llevaba en silencio, por decisiones que tomó o aceptó por miedo, orgullo o supervivencia. Ella dijo que lo sabía, siempre lo supe, que este hombre, el padre de David, el hombre detrás de toda la disputa, no era tan inocente como intentaron pintar. Ella conocía la historia con mi madre, sabía del hijo olvidado, sabía de mí, y lo tragó durante años, porque, según ella, admitir que la verdad era como madurar en pedazos. Si dijera, todo cenaría, iba a perder el poco que pensé que tenía. Entonces, ¿qué sería? Estas fueron sus palabras, no como justificación, pero como una confesión.
Por primera vez entendí que su silencio no era solo la frialdad, era cobardía. Y la cobardía, cuando se acumula, se convierte en veneno, no solo para aquellos que lo sufren, sino también para aquellos que lo eligen. Ella dijo que no imaginaba que David iba a venir tan lejos. Eso no aprobó lo que hizo, pero tampoco pude detenerlo, que siempre ha sido más suyo que él, que ella lo creó para obedecer, para mantener todo en su lugar, para proteger el apellido, incluso si necesitabas barrer la verdad debajo de la alfombra. Ella dijo esto con una voz temblorosa, con la boca seca, como si se deshacieras de un peso que ha llevado durante décadas, y me quedé allí, escuchando, sin interrumpir, sin gritar, sin regresar con rencor, porque lo sabía en ese momento. Lo que ella dijo no era para mí, era para ella. Era la primera vez que Dona Lucía se había quitado la máscara, y lo que estaba detrás fue alguien que también resultó herido por el sistema que ayudó a mantener. Pero lo que ella no sabía era que ese día, para mí, también tenía otro significado. Ya no estaba buscando una explicación, ni por perdón. Estaba en un punto en el que mi lucidez ya era mi mejor defensa. Escuché atentamente, empatía, pero también con un límite muy claro dentro de mí, porque una cosa es entender, otro es olvidar, y hay heridas que no cierran con el llanto, solo con consecuencias. Y ella lo sabía, así que no me pedí que lo olvidara, ni siquiera para volver. Ella solo pidió uno, que si David intentaba usar a su hija al día, no la jugué contra él. No puedo hacer con mi hija lo que ella les permitió hacer con David. Puedo dejar espacio para reconstruir algo que, según ella, aún podría salvarse entre madre e hija. Y eso me tocó, no por Camila, no por David, pero para mi hija, porque vi, entre su solicitud, reconocimiento tardío, no culpa, sino impacto. Ella entendió que lo que comenzó como protección del nombre, estructura, tradición, se convirtió en un ataque en cadena, que su silencio costó vidas, identidades, relaciones completas, que crear una mentira para salvar su propia piel puede parecer más fácil durante un tiempo, hasta que alguien decida romper el ciclo. Y esta vez, ese fui yo. Hay personas que pretenden cuidarnos solo para poder acceder a lo que nos debilita. Pasé mi vida desconfiando de la persona equivocada, y cuando la verdadera amenaza mostró la cara, llegó tarde. Pero hoy cuento esta historia para que nadie más necesite aprender la forma en que aprendí, porque me duele demasiado abrir los ojos después de haber perdido casi todo. Duele reconocer que quien dijo «solo quiero tu bien» fue, de hecho, ganar tiempo para contactarte con mayor precisión. Y aquí es donde vive el peligro, en la confianza ciega, en la entrega sin filtro, en amor sin discreción. Viví exactamente eso. Creía que estaba siendo protegido cuando en realidad estaba siendo mapeado. Cada fragilidad, cada miedo, cada trauma viejo, todo estaba siendo almacenado por aquellos que más decía que estaban a mi lado. Y no estoy hablando de personas desconocidas, estoy hablando de sangre, estoy hablando de la mujer que me abrazó después de cada pelea, que dijo, te advertí, con un afecto que disfrazó el placer de tener razón. Estoy hablando de Camila, el que durante años vi como mi puerto, mi alivio, mi referencia. Pero en el fondo ya llevaba una intención que me negué a ver, y este rechazo fue un precio alto, porque mientras luchaba por ser aceptado en una casa donde nunca me quisieron, ya estaba dentro, ya fue tratado como parte, y yo como visitante. La peor parte es que cuando te das cuenta, no puedes volver más, no puedes desentrañar lo que viste, no puede interrumpir el mensaje equivocado, no puedes fingir que la traición fue involuntariamente, fue construido, cada paso calculado, cada conversación dirigida, y todo esto mientras lloraba en su regazo, mientras colapsaba pensando que estaba a salvo. Y ahí es donde la traición obtiene otra dimensión. No es solo un descanso de confianza, es una violación de su esencia, porque empiezas a dudar incluso de tu instinto. Te preguntas, ¿cómo no vi? ¿Cómo no me di cuenta? Pero no se trata solo de darse cuenta, se trata de ser emocionalmente vulnerable. Era, y ellos lo sabían. David lo sabía, la madre lo sabía, y ahora sé que Camila también lo sabía. Establecieron un asedio, cerró las salidas, me aislaron, y todo con ese tono de «lo estamos haciendo por ti».
la misma frase que se usa cuando se toma la autonomía de alguien, cuando mira a una mujer que dice que está exagerando, que necesita descansar. ¿Quién necesita confiar más? La misma frase que se ahoga en nombre de la preocupación. Y me tragué eso, años. Hoy puedo ver claramente que esto nunca fue cuidadoso. Era control. Y que el silencio que me pidieron era proteger su sistema, no mi salud. Fue para que nadie supiera lo que hicieron entre cuatro paredes, ni lo que se escondieron detrás del apellido. Yo era un riesgo, porque le pregunté, porque sospeché, porque no acepté la idea de que sea mejor. Quería saber, y saber para ellos era peligroso, especialmente después de descubrir de dónde vengo, porque al final, todo lo que me hicieron tenía una razón mucho más profunda que el dinero o la posesión. Fue miedo. Temía que la verdad sobre mi origen desmontara el castillo de la apariencia que tardaron décadas en levantar. Un castillo que ya estaba podrido dentro. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar encajar, dejas de querer aprobación. Empiezas a reconstruirte, no para demostrar nada a nadie, pero no para perderte en una estructura que solo quería tragarte. Recontré con dolor, enojado, avergonzado de mí mismo por creer tanto en personas que solo me estudiaron, pero también duro. Porque después de pasar por esto, aprendes a escuchar mejor el silencio de los demás. Aprende a descifrar el tono de las dulces palabras. Aprenda que no todas las preocupaciones por usted provienen de un lugar limpio, y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que te protege. Cómo eliges tus alianzas, cómo enseña a su hija a buscar firmemente antes de dejar que alguien se acerque demasiado. Hoy, cuento esta historia para no exponer a nadie. Ellos mismos se rebelaron, pero para alertar quién se culpa a sí mismos por ser demasiado sensibles, demasiado intenso, demasiado sospechoso. A veces esta sensibilidad es lo que te salva. Y cuando ignoramos esto, nos rendimos a quien sabe exactamente dónde dolerá, cómo me dolió, pero también cómo me despertó, porque fue dolorido que decidí levantarme. No vengarte, pero no aceptar más migas emocionales disfrazadas de cuidado. Y porque ahora hay algo mucho más grande, algo que nunca imaginaron que tendría el coraje de mostrar, algo que no involucra solo mi historia, pero las historias que enterraron ante las mías, y ahora finalmente tendrán que ser escuchados.